Estimados estudiantes, esta semana vamos a ver lo que es la estructura del texto científico. El objetivo de esta semana es reconocer la estructura de los textos científicos. El título es indispensable en el texto porque a través de él se puede identificar de inmediato su ubicación en libros, revistas, documentales, páginas electrónicas, en referencia, en base de datos, entre otros. El título debe ser creado con la intención de persuadir al lector. De no ser así, los textos jamás se leerían, por eso presentan el contenido de lo que se va a tratar luego. Pautas para presentar un título. No es necesario anotar el título al inicio de su obra. Lo que puede hacer al finalizar el trabajo, el título no debe ser extenso. Es recomendable que utilice un máximo de 15 palabras. Debe ser claro y conciso, es decir, que no exista ambigüedad. Escribe el título con palabras completas. No lo presente con siglas ni abreviaturas, a no ser de que sean conocidas por toda la comunidad lectora. Utilice los signos de puntuación que sean necesarios, evite la exacerbación de los mismos, cuide la sintaxis, oración bien construida debe ser correcta. Selección de términos específicos unívocos. Debe redactar con frases que sean afirmativas para que no existan dudas de la veracidad del texto. Tesis. Toda investigación rige a raíz de una tesis. La Real Academia Española da el significado de idea, proposición, conclusión, que se mantiene con racionamiento. Es un texto que da información valiosa sobre un tema, una solución a una problemática y se utiliza para demostrar el conocimiento sobre el contenido que investiga. Su función es informar sobre los resultados de su trabajo. El resumen. Todo resumen antecede a la introducción de un texto. La información que se presenta es esencial y muy importante porque se evidencia concretamente el objetivo de su investigación. El resumen se desarrolla en un párrafo que consta de 150 a 300 palabras que se manifiestan exactas, claras, precisas y sin ambigüedades, para comprender el método principal de los resultados de la investigación científica y las conclusiones. El resumen, también conocido como el abstract, en algunos trabajos se pueden cambiar al idioma inglés. Sin embargo, esto no afecta a la información. Marco teórico. Son los inicios de una investigación. Va acorde con el tema. Son las teorías refutadas y comprobadas que desencadenan especulaciones y activan la necesidad de nuevos hallazgos. Estas teorías seleccionadas sustentan y respaldan las próximas investigaciones, dando un conocimiento lógico de las mismas. El marco teórico es la metodología utilizada por el científico investigador para fortalecer su trabajo. Se sostiene que un marco teórico cumple con las siguientes funciones. Puede delimitar el área de investigación con el uso de teorías que den resultado a la problemática establecida. Crea nuevas alternativas para encontrar soluciones al problema, sintetiza conocimientos existentes en el área en un proceso de investigación, formula teorías, leyes y postulaciones que sirven como base de la investigación. Elaborar el marco teórico debe entender el problema que se da en la temática establecida por su investigación. Conviene que tome en cuenta las referencias de todos los científicos con sus respectivas teorías que aporten al tema elegido. Relacione las teorías comprobadas con la suya para dar sustento a su trabajo. Redacte su propio concepto a raíz de la información obtenida. Delimite con qué teorías, metodología y métodos va a trabajar en la investigación. Indique las hipótesis obtenidas de otros trabajos y cree su propia hipótesis. Clasifique las variables con sus respectivos indicadores. Desarrollo del proyecto. Es la elaboración de un texto que contiene una introducción, métodos científicos, resultados, conclusión. Por lo general, su redacción recae entre la tercera persona y disuade a la primera persona del plural. Es indispensable pensar en qué formato se va a presentar el proyecto de tipo letra Times New Roman, el tamaño 12, el espacio entre líneas de espacio y medio, la extensión del texto que varía desde 5 a 10 hojas. Esto dependerá del sitio donde va a publicarse. Si el proyecto se presenta en un congreso, su conferencia puede acceder a juicios de valor de los integrantes del Parlamento. El investigador da a conocer su teoría en base a métodos utilizados, implementados y la obtención de resultados comprobados. Este texto expuesto ante un público científico dará paso a críticas constructivas. La introducción. En esta parte se da a conocer cuál fue el propósito que llevó a hacer esta investigación y para qué, de tal manera que el lector se familiarice y se interese por el texto a leer. Hay que explicar la importancia del mismo para la comunidad y para la vida cotidiana. Se manifiesta un problema para solucionar y los conocimientos adquiridos a través de la búsqueda de datos. Métodos.
Indica cómo se realizó el trabajo para que los científicos puedan elaborar múltiples experimentaciones o pruebas para comparar la veracidad de los hechos. Este proceso debe efectuarse con claridad y concisión. No se puede alterar la información porque los resultados deben ser los mismos. Resultados. Es la parte que verifica todo el proceso de la investigación. Esta puede presentarse en tablas. En las tablas no debe haber espacios de blanco porque se cree que existe la ausencia de datos. Figuras. El uso de las figuras esclarece la comprensión del proceso investigativo, cuadros estadísticos, entre otros. Las evidencias presentadas deben estar enumeradas y tituladas para ser concisos con las respuestas obtenidas en el trabajo. Sobre breves y claros utilizan palabras claves importantes. Desarrollo experimental. Es la parte que se demuestra la veracidad de los hechos investigados. Se debe seguir un proceso metodológico eficaz para obtener los resultados. El científico elabora esta práctica con cautela. No puede fallar porque las deducciones serían catastróficas e incoherencias con la información indagada. Conclusiones. Pese a una ardua labor investigativa, no resulta fácil sacar conclusiones concretas. Sin embargo, las mismas se basan en los datos obtenidos a través de la experimentación para compararlos con el resultado de otros trabajos. Elaborar conclusiones concretas, escribe los resultados generales obteniendo de la investigación, sus principios y su relación con datos de otras indagaciones. Indique las evidencias concretas de la investigación y delimite los aspectos que no se resolvieron. Prescinda de datos no apropiados de la investigación. Concuerde con los resultados de otros trabajos e indique cómo se comparan. Exponga las consecuencias, repercusiones y aplicaciones prácticas de la teoría exponida del trabajo. Explique las conclusiones coherentemente, con claridad y concisión. Resuma las pruebas que resaltan a la veracidad del trabajo. Puede dar recomendaciones y sugerencias que sirvan como soporte para las investigaciones futuras. Redacte presente los trabajos de otros conocimientos, de los otros conocimientos ya existentes, asimismo del pasado, sus juicios de valor, aportaciones en la investigación. Agradecimiento. Se refiere al reconocimiento que se otorga en las instituciones que aportan para mejorar su investigación, como a la obtención de becas, recursos, especializaciones, entre otros. También a quienes han aportado económicamente en todo el proceso y a los científicos que contribuyeron en sus conocimientos, teorías, marco teórico, refutaciones, implementaciones, hipótesis y resultados. Biografía. Son las referencias que utiliza el investigador con el propósito de verificar que su trabajo ha cumplido con el esquema propuesto con la recopilación de información verdadera, con el uso adecuado de enunciados que han sido citados con la aportación de otras teorías, experimentos y resultados. Apéndice. Aunque no es necesario que se incluya en su formato, pero resulta útil para la comprensión del proceso del orden jerárquico que evidencia el transcurso de la investigación. Facilitará al lector de la guía adecuada para encontrar lo que le interese. Se puede incluir notas sobre los métodos utilizados, cuestionamientos, aclaraciones. Lo elabora el autor del texto en responsabilidad del mismo. Se coloca, si lo desea, luego de la bibliografía. Los anexos pueden ser las tablas, gráficos, organizadores, cuadros estadísticos, entrevistas, encuestas, transición de documentos, fotografías, entre otros. Los anexos sirven para demostrar que la investigación es confiable y que puede ser verificada, también para esclarecer la comprensión del uso adecuado de la información. Gracias, estimados estudiantes.